Y se quedan a mirar este informe, iba a decir, pero no, miren al hermoso Carlos Gardel. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y que laudica milongueras pretensiones, se siente muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, en mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés de la carga. Carlos Gardel, obviamente el zorzal criollo, el emblema del tango, quien exportó, para decirlo en términos comerciales, la música rioplatense más allá de las fronteras de nuestro país y del Uruguay. Y el debate es de Uruguay, nació en Argentina, nació en Francia. Para esto lo tenemos a nuestro amigo Felipe Piña, que ha investigado y mucho sobre él. Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo va? Aquí con Tatiana te recibimos y te preguntamos, primero, ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Bien? ¿Es argentino, es uruguayo o es francés? Es francés nacionalizado argentino. Los papeles son esos. En el medio hay un certificado de nacimiento en Tacuarembó que lo obtiene, es un certificado provisorio que lo obtiene como un favor de amigos que tenía el consulado uruguayo, y eso le permite sacar finalmente la documentación argentina, ¿no? Pero no hay nada, no hay ningún documento. A mí me hubiera encantado encontrar algo que diga que es uruguayo, porque tengo mucho cariño por el Uruguay, pero no hay documentos que certifiquen esto. Y sí están todos los papeles de Toulouse, ¿no? Así que esto es lo que tenemos históricamente y comprobadamente. Felipe, estudiando la vida de Carlos Gardel y su magia, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Con qué dato te encontraste? Dijiste, mira. En general, yo creo que es la calidad artística y el estar buscando siempre la novedad, ¿no? O sea, veíamos recién uno de los primeros videoclips de la historia, ¿no? Donde él aparece con Celedonio Flores, después tiene otro son 15, grabados en 1930, pensá que el cine sonoro aparece en 1929 y él ya quiere hacer en Argentina estas cosas. Es pionero, por ejemplo, de los dúplex, ¿no? Él cantando en Nueva York y sus guitarristas en Buenos Aires. Está siempre atento a la última novedad, al último micrófono, a la calidad de grabación. Por eso, por ejemplo, reversiona tantos temas en la medida que se va mejorando la calidad de sonido, va mejorando las grabaciones. Una persona siempre ahí presente en lo nuevo y en la elección maravillosa del repertorio, ¿no? De cómo él va cautelosamente entrando al tango, porque una de las cosas que sorprende mucho a la gente es que Gardel no era un cantante de tangos hasta 1917, no había cantado ningún tango, milongas sureras, valsecitos, ese tipo de cosas, folclore básicamente, ¿no? Y él despacito va entrando al tango, fíjate que va grabando de a un tango por año, más o menos hasta 1920, donde ingresa de lleno a lo que va a ser la música que lo va a identificar y es el tango canción que le impone en todo el mundo, ¿no? Como Felipe, él decía, interpretándola, ¿no? Un dato nada menor, sé que puede ser un dato técnico, lo que estamos viendo, grabaciones del 30, inicialmente los grandes sellos que hacían los LP, los famosos discos, Sí. buscaban voces agudas porque eran las voces que mejor se grababan en los discos de pasta. Y por otro lado, lo Sí. que vemos ahí un Gardel muy blanquecino, en realidad estaba maquillado con las primeras técnicas de maquillaje, que era que le pintaban la cara verde para que con el rebote de la luz se figurara tan blanco como lo vemos a Gardel, ¿no? Sí, y era insoportable el calor que hacía ahí porque los reflectores inclusive lastimaba la vista, a veces había que ponerse colirio a cada rato y era durísimo filmar en esas condiciones. Cuenta Morera, que fue el director de esto, que ponían que la gente tenía que parar a descansar un poco porque era insoportable el calor, los reflectores, el ruido que hacía la cámara, que le tenían que poner almohadones y almohadas para disimularlo, todo muy precario, ¿no? Estaba empezando el cine sonoro y ya Carlos quería inmediatamente entrar al cine y por eso después se va a Francia a filmar sus películas ya con más alta calidad, ¿no?
Así que sí, es muy interesante cómo él está atento a la novedad, ¿no? Y además esa elección del repertorio, fíjate este maravilloso tema del Negro Flores, Mano a Mano, por ejemplo, más la maravilla de los últimos temas que son con Lepera, ¿no? Que son los temas de Nueva York, de las películas de Nueva York, El día que me quieras, Tango Bar, donde ahí aparece esa historia extraordinaria con el querido Astor Piazzolla, ¿no? Cuando lo conoce a Astor, que era un nene de 13 años. ¿Cómo era el Y está... vínculo con la estética de Gardel, Felipe? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo era el vínculo de Gardel con la estética? ¿Se Total, era un cuidaba? vínculo fundamental, era una persona que tenía una gran tendencia a engordar. Él llegó a pesar 118 kilos, se lo ve en la primera película, que es una película muda, Flor de Durazno, y después bajó a 70 y pico, se tenía que mantener porque le gustaba mucho comer, entonces tenía una rutina de gimnasia cotidiana que incluía footing, pesas, de todo, que lo hacía donde estuviese todos los días del año. Y después, bueno, mucho cuidado con su vestuario, bueno, la pinta de Carlos Gardel, que era parte de su sello, ¿no es cierto? Una facha increíble. Ahora, ¿cuál era su plato preferido? ¿Puchero se me ocurre o no? Y le gustaba el puchero, pero le gustaba mucho la comida italiana y española. La paella a la valenciana, el arroz a la valenciana. Le gustaba la pasta con albóndiga, porque es uno de los motivos por el cual él va a la casa de los Piazzolla. Porque estando en Nueva York, su amigo Tere Tucci, que era su arreglador, le dice que hay una familia argentina que cocina muy bien, de origen italiano, y que le van a hacer una pasta con albóndigas. Entonces ahí va y ahí lo conoce. ¿Y ahí debuta Astor con Gardel? Debuta en la casa, digamos, no públicamente. Lo que sí pasa es que hacen tan amigos que Gardel lo incorpora al elenco de la película El día que me quieras, que aparece unos segundos como canillita, muy simpáticamente ahí aparece Astor y bueno, es un vínculo muy lindo y después lo invita a la gira, ¿no? La que sería la última gira, que por supuesto era menor, sus padres no lo dejan y Astor escribe una carta de homenaje muchos años después, una carta de homenaje a Carlitos, una carta imaginaria, un aniversario de la muerte de Carlos, donde dice, menos mal Carlitos que no te acompañé, porque en vez de estar tocando el bandoneón estaría tocando el arpa ahora, ¿no? Un humor muy gardeliano, ese humor porteño gardeliano que también tenía Piazzolla. ¿Cómo fue el vínculo de Gardel con el dinero? ¿Es un hombre que hizo una gran fortuna? Hizo una gran fortuna y también la dilapidó mucho en el juego, en las carreras de caballo, era un compulsivo jugador. Además tuvo sus caballos, tuvo Lunático, por ejemplo, que es todo un personaje, es un caballo muy simpático al que él le cantaba. Él iba los sábados a la noche, el día anterior a la carrera, a cantarle y cuenta Maschio, que era el cuidador, que cuando llegaba Carlitos ya Lunático asomaba la cabecita y lo esperaba para que le cante un par de temas. Y bueno, y otra cosa que tenía que era una generosidad sin límites, ¿no? Ayudaba a todo el mundo y nunca sabía cuánta plata tenía. Y lo ayudó mucho De Fino, que fue su último administrador, que puso un poco las cuentas en orden, pero tenía estas dos cuestiones, ¿no? Una generosidad sin límite, ayudando a todo el mundo todo el tiempo, y el problema del juego, ¿no? De las carreras de caballo. Felipe, hablando de las pasiones de Gardel, un hombre con toda la facha en su momento y toda la fama también. Hay algo que te consulté en Radio Folclórica, donde también trabajo por las mañanas. Era sobre un romance con una niña del Abasto que luego los hermanos lo empiezan a extorsionar. Eso duró cerca de 2 años. ¿Quién era esa chica? Sí, no era del Abasto, era más del centro, que era María Isabel del Valle, que fue su única novia oficial, digamos. Y bueno, sí, no sé si es una extorsión, ¿viste? Pero sí un pedido excesivo de dinero, no había límite, y bueno, él se va cansando un poco de eso y va terminando ese vínculo cuando él ya está en Nueva York, ¿no? Era un vínculo muy difícil de sostener para él porque era la distancia, él se la pasaba viajando, en cada puerto tenía un amor, digamos, las mujeres lo perseguían por todos lados, así que era muy difícil para él sostener ese vínculo. Una vez le preguntaron a Gardel si estaba a favor del divorcio, y él dijo, no, yo estoy en contra del matrimonio, ¿no? Una definición muy... Era un solterón empedernido, pero por otro lado me está dando pie, digo, hubo muchas mujeres, 3 muy reconocidas que vos citás en tu libro, sí, y también en algún momento hubo algunos antigardelianos, visto que están los puristas del tango y los que no, que dudaron de la sexualidad como si eso fuese un insulto, ¿no? Pero en aquel momento, claro, era un canto macho y se dudaba en su momento, pero nada que ver. No, en aquel momento y en aquel contexto tremendamente machista, mucho más que ahora, le arruinaba la carrera, digamos, ¿no? Así era de tremendo el mundo. Pero eso tuvo que ver con un episodio que se produce en Francia con Aguilar,
uno de sus guitarristas, que le propone participar de una partusa, como se decía en el tango, y él se niega, él dice que esas cosas en todo caso las decide él, que no se meta en su vida privada, y entonces Aguilar larga el rumor de que Carlitos no era tan hombre, bueno, y ahí él lo echa, ¿no? Y él dice que no tiene por qué demostrar lo contrario, que bueno, que su vida privada es su vida privada, y bueno. Era un adelantado entonces, digo, para que en aquella época con la presión del medio, una mega estrella no quiera dar pruebas ni salga a declarar sobre su posible heterosexualidad, me parece que tenía una mente bastante adelantada a su tiempo. Y decía algo muy lindo, ¿no? Los amigos lo envidiaban por todas las minas que tenía, y entonces él decía, pero no te confundas, porque las minas van detrás del cantor, ¿no? O sea, tenía muy claro la cuestión del personaje y de su persona, ¿no? ¿Tenía los pies en la tierra, Felipe? Totalmente. Nunca se le subió la mostaza a la cabeza ni la fama, un tipo muy linda persona, digamos, esto por ejemplo de que se llenaban los teatros y quedaba mucha gente afuera, algunas porque no podía pagar, otras porque no había más localidades, entonces él siempre terminaba la función, salía al balcón del teatro y les cantaba 4 o 5 temas gratis a todos los que iban. En la última gira, por ejemplo, le piden que se quede más tiempo porque no hay manera de agotar la cantidad de gente que lo quiere ver, y él pone como condición la rebaja de las localidades, es decir, una persona muy atenta, muy empática, ¿no? Muy atenta a los demás. Estamos redescubriendo a otro Gardel, un Gardel que vas a descubrir mayormente. Yo ya quiero salir corriendo a comprar el libro de Felipe Piña sobre Gardel porque creo que es el libro que te va a apasionar en estas vacaciones. Y te quiero preguntar por las horas previas a este accidente que trunca una carrera tan prolífica, donde muere también el abuelo de Carmen Barbieri, Guillermo Desiderio Barbieri. ¿Cómo fue y por qué pasó lo que pasó y cómo se tomó en aquel momento este accidente? Bueno, hubo una serie de sucesos desafortunados, digamos. En primer lugar, hubo un cambio de horario, porque el avión estaba programado para la mañana temprano, pero bueno, era gente de la noche, que fue muy difícil acostarse temprano y cumplir el horario, así que se demora para el mediodía el vuelo, con lo cual, por cuestiones climáticas, era obligado a hacer una parada en Medellín, porque el vuelo era Cali, Bogotá-Cali. En Medellín hubo un cambio de piloto porque quería pilotear el dueño de la compañía Saco, que quería llevar él a Gardel, digamos, que era un gran piloto, pero de aviones pequeños, y estos eran aviones más grandes, trimotores de pasajeros, para lo cual no tenía mucha experiencia, tenía pocas horas de vuelo en estos aviones, muy buena en el otro y en los otros aviones, pero en este no. Pone un copiloto que no sabía manejar aviones, que era un mecánico. El avión tiene cierta sobrecarga, más que sobrecarga, está mal distribuida la carga. Mucha carga en la parte de atrás, lo que va a dificultar el levantar vuelo. La señalética era manual, era con banderilleros. El banderillero comete un error en no marcar a tiempo la presencia de otro avión en la pista. La pista estaba en mal estado. Bueno, una cantidad de cosas tremendas que van a llevar al accidente, donde no hay ninguna mano negra, no hay ningún tiroteo interno, no hay nada que era la hora para partir, como también se habla de personas que a último momento no subieron en ese avión. ¿Eso fue así? Sí, no en ese avión, sino en un vuelo de esos que fue la famosa Madame Bomb, que ella cuenta eso, por lo menos, que lo va a ver a Carlos y que le insistía que vaya en otro vuelo que ella conseguía por la otra compañía, un vuelo directo a Cali, y él, bueno, ya se había comprometido con esta compañía. Bueno, hay mucho también de esotérico, mucho relato, por lo menos, no es que lo podamos afirmar, pero mucho relato de gente que se le acercó el día previo y el mismo día del accidente a decirle que no vuele, que habían tenido visiones horribles y que le aconsejaban no volar. Esto hay por lo menos 2 testimonios en este sentido. Y bueno, y ahí termina la historia de una manera abrupta con este accidente tremendo, porque los 2 aviones que chocan de pleno, o sea, no alcanza prácticamente a levantar vuelo el avión de Gardel y choca contra el avión alemán que estaba estacionado en la pista. Los 2 tenían el tanque de combustible a pleno, por eso es un incendio tremendo que ni siquiera se los puede auxiliar, porque no se podía acercar la gente a socorrerlos, ¿no? Y yo no estoy, lo que a mí me molesta bastante cuando dicen, gracias al accidente Gardel pasó a ser famoso. La verdad que no es así, por un dato inmediato, concreto. Él terminaba la gira, volvía a Nueva York y ya iba a empezar a filmar y a tener su programa de radio en inglés, ¿no? Por eso se llevó al viaje a un profesor de inglés, que era Plaja, con la idea de volver y empezar a abrir el mercado internacional, no solamente latino. Así que imagínate lo que hubiera sido Gardel ya
con películas en inglés, con su programa de radio en la NBC en inglés, etcétera. Así que no es cierto que fue el accidente lo que lo catapultó a la fama y a todo esto, ¿no? Evidentemente influyó, pero él estaba en el mejor momento de su carrera, ¿no es cierto? Felipe, ¿cómo se comunica en el mundo? ¿Cómo llega la noticia de la muerte de Carlos Gardel? ¿Y cuáles son las distintas teorías que empiezan a aparecer, más allá de que esté confirmado que haya sido este accidente? Sí, la noticia llega rápidamente por teléfono, porque ya existía teléfono, los cables de los diarios, y es una noticia de primera plana en la mayoría de los diarios del mundo, ¿no? El New York Times, los diarios del mundo dan la noticia en primera plana, es un hecho muy importante a nivel mundial, y como todo este tipo de hechos, inmediatamente da lugar a las más increíbles fantasías de tiroteos, de celos, de atentados, de una cantidad de cosas que se van descartando a medida que pasa el tiempo y a medida que se hace la pericia judicial, ¿no? Que hubo dos pericias, una de la compañía de la SACO y otra de la compañía alemana, donde las dos queda claro que no hubo ninguna cosa rara, más que sí errores humanos y ciertas cuestiones de mal estado de la pista, ¿no? Claro, Felipe, voy un poquito más atrás en la vida de Gardel y acá me suma el compañero Bredeston. Si en algún momento es verdad o mentira que Gardel estuvo preso aquí en nuestro país. No, no es verdad. Estuvo detenido varias veces cuando era chico, porque era un chico de la calle, detenido varias veces, demorado, digamos, por vagancia, ¿no? Era un pibe que le gustaba mucho la calle, andar por el abasto, algún hurto de mercadería, que en general los puesteros se lo condonaban a cambio de trabajar unos días de changarín. Hay una detención en Florencio Varela, que son horas nomás, pero a lo que apuntás seguramente que a lo de Ushuaia no hay ninguna prueba al respecto, y es un hecho muy grave porque a Ushuaia iban los condenados, los peores presos, los mayores criminales, claro, digamos. Y eso tendría que estar en su prontuario, que es un prontuario de 1913, y se dice que él estuvo en la cárcel en 1906. Esto no hay nada, no hay ningún registro en ningún lado de que haya estado en Ushuaia. Te vamos preguntando para que nos vayas sacando y despejando un paisaje tan florido y también tan borrascoso como la vida de un mito y una leyenda, como Gardel. ¿Cuál era su mejor amigo? ¿Hubo un amigo o era una persona tan encerrada que directamente no se abría a los demás? No, tenían decenas y decenas de amigos. Uno no puede tener 100 amigos, pero tenía, yo creo que decenas de amigos, entre ellos Irineo Leguizamo, era un amigo muy querido, muy cercano, al que lo invita a Francia, por ejemplo, a pasear. Batistela, bueno, el propio Lepera, por supuesto, que tenía una amistad muy cercana, Defino, que era su administrador, Razzano en los primeros momentos, ¿no?, de su vida, hasta la década del 20 y pico, cuando se separan. Una gran cantidad de amigos, ¿no? ¿Cuál era su tema preferido, cercano. Felipe? ¿Cómo? ¿Cuál era su tema preferido? Él decía que era Pan, Pan, que era un tema tremendo, un tema social, que habla del hambre, de las huelgas, etc. Y después El Carretero, que era una canción folclórica muy linda, que se la pedían siempre. Tenía varios, ¿no? Cuando le preguntaban, generalmente elegía estos dos. Y de los últimos, le gusta una muy nueva que alcanzó a estrenarla y que fue una maravilla, fue Soledad, ¿no? Un tema maravilloso, que tiene una cantidad de armónicos y de cambios de tono extraordinarios, ¿no? Lo más increíble destacable, es que, como ustedes saben, él no sabía música, me estoy refiriendo a escribir sobre pentagrama. Entonces a él le venía una melodía a la mente y lo que hacía era silbarla o cantarla a quien la pasaba al pentagrama. Y hay una anécdota hermosa por una cabeza, que tenía que escribir una cantidad rápida de canciones porque le estaba pidiendo a la Paramount filmar la película, y le viene esta melodía maravillosa, y por una cabeza lo llama Tucci a las 3 de la mañana, que era su arreglador, y se la silba, y Tucci le dice, claro, pobre tipo, estaba dormido, le dice, no me parece una gran cosa, ¿no? Y Gardel le dice, vos anotá Beethoven y mañana me contás, ¿no? Y bueno, y Beethoven anotó, y al otro día cuenta Tucci, que tiene un libro hermoso sobre Gardel en Nueva York, dice, cuando me levanté y me puse al piano, dije, qué extraordinario. Claro, o Tucci estaba muy dormido, o tenía cero oído para poder detectar un éxito, estaba muy dormido.
reconoce que estaba dormido y después agarró lepera a eso y completó la magia por una cabeza, que es uno de los temas de Gardel más interpretados, que estuvo en la película de Al Pacino, Perfume de Mujer, y bueno, ¿no? Una cosa maravillosa. Felipe, trato de unir puntos de esta conversación que estamos teniendo contigo por tu libro, por el libro de Gardel. Hablas de un chico que tuvo una infancia de verdad con muchas carencias, hasta algún hurto de mercadería, cosa que era muy habitual en aquellos momentos, más en un mercado de abasto o en las grandes ferias que estaban en plena calle, y muchas veces hasta los verduleros regalaban. Una madre muy humilde que luego llega a un punto de reivindicación con su hijo artista y su tango preferido, Pan. Digo, ¿cómo hay un simiente donde el alimento, el poder llegar a fin de mes, estaba presente en Gardel, por más que él ya tenía la fuente llena y había podido parar la olla, ¿no? Sí, sí, aparte fíjate que el repertorio social de Gardel es muy amplio, ¿no? Gira Gira, bueno, tantas canciones que hablan de lo que estaba pasando en el mundo, en la Argentina, ¿no? A él le tocó la crisis del 30 también, y ahí está uno de los clips de los que hablábamos, de los videoclips, los primeros de la historia, está Viejo Smoking, donde él hace un paso de comedia y habla de cómo el gobierno de Uriburu ha echado tantos empleados públicos y hay una miseria que a él lo único que le queda por empeñar es el smoking y que se niega, ¿no? Porque sí, como... salto en el tiempo. Me gusta hacer un poco estas ¿cómo se llama? Acrobacias. Sí. Los ejecutivos, Eladia Blasquez, a la que en algún momento también llamaron, antes a Nelly Omar y luego a Eladia Blasquez, las Gardel con polleras, ¿no? Cómo la mujer viene a reformular, y también hablan los ejecutivos de esas idas y vueltas donde estamos metidos todos y donde se juega con la vida y la integridad de tantas familias en el mundo, que tiene que ver con las grandes crisis financieras del mundo. Total, y bueno, ahí Gardel cantó muchas canciones vinculadas a eso, ¿no? Aquaforte, tantas canciones que tienen que ver con lo social. Era un tipo muy cercano a la gente, no se metía en política, pero sí tenía un repertorio social muy interesante. Muchos temas sociales eran cantados por Gardel, ¿no? Y es muy significativo, como decís, que él elija Pan. En 800 y pico de temas que él grabó, que elija Pan, ¿no? Que es un tango muy duro, muy fuerte, ¿no? Que habla de un hombre que se queda sin comida para sus hijos, ¿no? Y que sufre la cárcel. Así que muy significativo que él haya elegido ese tema, por supuesto. Hablaste de su vida privada en cuanto a los placeres, la comida, la dificultad con el juego, con las carreras. ¿Qué otros placeres, qué otros gustos se permitía a Carlos Gardel? Le gustaba mucho hacer deporte, le gustaba el box, por ejemplo. Le gustaba mucho ir a ver espectáculos, era un tipo que le encantaba el cine, por ejemplo, y él lo hizo mucho en Nueva York, ¿no? Ir a ver espectáculos de Broadway, a ver cine, en esos 2 años que estuvo en Nueva York, disfrutando mucho, en París también. Bueno, era un tipo que le encantaba vivir la vida, ¿no? Le encantaba ayudar mucho a los nuevos valores, a la gente joven, a la gente nueva, ¿no? Que estaba empezando, así, la Negra Bozán, bueno, a todos les dio una mano, ¿no? De una manera muy, de que no se notara, él no lo hacía notar, ¿no? Era muy de él decir, llévale 100 pesos a fulano, no le diga que se lo mando yo, ¿no? Era así, una generosidad. Muy generoso, muy solidario. Felipe, una cosita cortita que quiero recordar porque me dio la curiosidad, Felipe, de este tango Pan. Termina en una de las partes diciendo, ¿trabajar a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? ¿Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que es fuerte y tiene valor y altivez? Se durmieron todos, cachó la barreta, se puso la gorra, resuelto a robar. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de pan. Doloroso tango, de verdad, y lo vamos a escuchar gracias a vos. No, es un tangazo, sí, maravilloso. Gracias, Felipe. Un placer siempre escucharte, y en esta oportunidad conociendo los secretos de la vida de Carlos Gardel. Un gusto enorme. Un abrazo enorme, que estén muy bien.